En este video explicamos brevemente en qué consiste el método de integración por sustitución. El método de integración por sustitución sirve para calcular integrales de esta forma, en el cual tenemos una composición de funciones multiplicado por la derivada del argumento de la función principal. El primer paso para aplicar el método de integración por sustitución es proponer una sustitución. En este caso vamos a proponer a u igual a b de x. La recomendación es esa, siempre proponer el argumento de la función g, y una forma de darse cuenta es que al derivar ese argumento va a estar de este lado de la integral. Esa derivada se encuentra multiplicando a la función principal g. Bueno, una vez que tenemos propuesta la sustitución, calculamos el diferencial de esa sustitución. Sabemos que du con respecto de x va a ser igual a b' de x, por lo que du es igual a b' de x por dx, por el diferencial de x. El paso 2 es sustituir toda la integral en términos de la nueva variable. Esto significa que voy a escribir ahora una nueva integral que va a estar escrita ahora en términos de la variable u. Vamos a empezar primero por esta parte. Aquí tenemos g evaluada en b de x. b de x es u, entonces podemos escribir g evaluada en u. Posteriormente tenemos b' por dx. Aquí podemos ver que b' por dx es igual a du, entonces aquí tenemos du, y con eso ya tenemos completa toda nuestra integral. Ahora podemos ver que aquí esta integral ya únicamente depende de u, por lo tanto ya está escrita en términos de la nueva variable. El siguiente paso es calcular la nueva integral. Para calcular esta integral yo voy a asumir que sé cuál es la antiderivada de g minúscula de u, y voy a decir que la antiderivada es una g mayúscula de u. Aquí ya tengo la antiderivada de esta función. Esta es la antiderivada de esta función. Y luego, como paso 4, debo regresar a mi variable original. Mi variable original, es decir, debo sustituir quién es u. U es b de x, entonces debo de escribir g evaluada en b de x. Esta función es la antiderivada de esta función, por lo tanto esta es la integral indefinida de esta función. ¿Cómo puedo comprobar mi resultado? De la siguiente manera. Para que esta función sea la antiderivada o integral indefinida de esta función, debe de ocurrir que al derivar esta función debo de obtener esta de aquí. Entonces vamos a calcular la derivada con respecto de x de g mayúscula evaluada en b de x. La derivada, aquí lo que yo tengo es una composición de funciones, por lo que al derivar necesito aplicar la regla de la cadena. La derivada de una composición es la derivada de la función de afuera, es decir, de g, evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Entonces la derivada aquí va a ser g' evaluada en b de x por la derivada de b de x, es decir, por b' de x. Ahora, yo de aquí, de este paso, sé que esta g mayúscula es antiderivada de g minúscula. Quiere decir que si yo derivo esta g mayúscula, obtengo la g minúscula. Entonces aquí sería g minúscula evaluada en b de x por la derivada de b de x. Entonces, en efecto, al derivar esta, obtengo esta. Por lo tanto, esta función es la antiderivada de esta función. Y es por eso que el método de sustitución permite calcular integrales de esta forma.